Hola, señores y señoras, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Gordo Gavilanes y les voy a hablar de un tema que sonaría a risa si no fuera un ejemplo más de la cantidad de mentiras y de engaños que estos malditos políticos rojos, socialistas, comunistas, que hay en España intentan para hacer que la población pues esté dedicada a tonterías y esté perdiendo la cabeza en tonterías que no llevan a ningún sitio y que son todo mentiras. Hace unos años, 8, 10 años, o incluso más, o 20, esto es una cosa que lleva años y dura como el Duracel, pues se empezó a hablar. A ver, no había por qué echar la culpa a Franco de nada porque se había dado una ley de amnistía. Una ley de amnistía que no iba a favor de Franco, pero que claro, como iba a favor de ellos y la aceptaron en el año 78, pues en el año 2000 estaba la ley de amnistía vencida totalmente y no le podían acusar a Franco de ninguna de las cosas que venían resumidas en la ley de amnistía. ¿Qué quedaba? Pues el malvado Garzón, este prevaricador, que en algún momento dicen que fue juez, pero que yo creo que siempre ha sido un prevaricador, una persona que ha mentido, que ha engañado y que se ha reído de la justicia, pues dijo, señores, hay una cosa por la que podemos culpar a Franco, y es de que ha robado niños, de que en época de Franco él y los suyos y todos los malos de derecha que gobernaban robaron niños a los pobres les quitaban los niños y se los daban a los ricos, ya en los centros de salud. Entonces empezaron a hablar pues toda esta jauría humana que hay de hijos de puta, porque no se puede dar otro nombre. Bueno, ese es el nombre más suave, porque una persona que es un hijo de puta puede ser una excelente persona. Estos son muchísimo peores. Estos son hijos de asesinos, asesinos propiamente dicho, mentirosos siempre, engañadores, ladrones. Entonces dijeron que se había robado en España en los años 50 hasta los años 70 y tantos 1 millón de niños. Algunos llegaron a decir que hasta 2 millones de niños. Y yo digo que por qué no 20, que nunca hemos tenido 20 millones de niños, pero bueno, también podían haberse robado 20 millones de niños, se robaban varias veces los niños. Señores, esto es ridículo, esto es absurdo, esto es una imbecilidad, esto es una auténtica imbecilidad. Claro, pues, ¿pero esto para qué servía? Pues servía para que se organizaran una serie de asociaciones en defensa de los niños robados. Niños robados que iban a unión de la memoria histórica y de la saca, de las tumbas, etcétera, etcétera. De todo lo que es para fastidiar a Franco, para decir mentiras sobre la gran imagen del excelentísimo señor don Francisco Franco Pamonde, caudillo de España por la gracia de Dios. O sea, y entonces, pues una ya de las cosas ya más gilipollesca, ya llegó la cosa a un límite de que había millones de niños robados, que un día pues se juntaron dos muchachas, dos señoras ya de 50 y tantos años. Es una pena, porque la pena cae sobre las personas que se creen estas mentiras y empiezan a buscar a sus presuntos familiares, que o no se van a encontrar o no se encuentran nunca. Y se encontró con otra señora que se parecía mucho a ella. Una señora que se encontró con otra y que se parecía mucho a ella. Tengo aquí los nombres de las dos, que se llamaban Vicky Marco Fuentes y María José Carbonell Borja, de 51 años. Bueno, pues eran las pobres, eran tan brutas y con tan pocos conocimientos que dijeron que aunque el ADN había dicho que no eran hermanas, ellas eran hermanas por encima del ADN. Señores, cuando la gente es tan imbécil que no se cree las pruebas de ADN, son tan retrasados mentales, tan tarados, tan subnormales, que no se creen las pruebas de ADN, poco podemos hacer. Estos tipos dicen que la Tierra es plana o cualquier otra gilipollez. Pero ¿cómo no lo van a decir? O sea, decir que una prueba de ADN hecha para las dos y que demuestra que no se nos va a decir que no se creen la prueba porque ellas son hermanas por coño. O sea, por sus santos coños. Pero bueno. Y así, pues resulta que, claro, había la prueba de ADN. Y entonces empezaban a hacer pruebas, por ejemplo, en un sitio fue en el País Vasco, en Vascongadas, donde se hicieron pruebas sobre 700 niños que decían que habían sido secuestrados por los malvados franquistas. Y luego ya cuando los malvados franquistas desaparecieron fueron secuestrados por la iglesia, las monjas de la iglesia que los secuestraban y se los daban a los papás ricos por dinero, claro. Entonces hablaron de 700 niños. Hicieron las pruebas de ADN y resultó que de los 700 no había nada. Los hijos eran hijos de los padres que resultaba que tenían que ser hijos. Hombre, que alguno era un hijo de puta, pues sí, hay señoras que le engañaban a sus maridos, o sea que bueno, entre cada 80 a lo mejor había una que le engañaba a su marido y claro, no era hijo, pero es que
era hijo de la señora, pero no del marido. Entonces no es que, no es que hubieran vendido al niño, es que la señora le había puesto los tarros. En fin. Pero esas son cosas que pasan hasta en las peores familias. Entonces, claro, llegó a tal nivel de ridiculez que tuvo que desaparecer por silencio, silencio, porque se ponían a hablar por la radio un día, sí, hemos descubierto 200 niños que han sido secuestrados y robados, porque hay unas malditas monjas ladronas y asesinas que les han secuestrado en el hospital de la Divina Penitencia. ¡Wow! Al hospital de la Divina Penitencia, 800 pruebas, todo mentira. A eso sí, se había criticado a las santas monjas, se les había insultado, se les había ofendido, se les había vilipendiado. A esta gente la tenían que matar a la cárcel, no, cortar el cuello y los huevos, cortarles el cuello y los huevos y tirarlos al mar. Es que lo menos que había que hacer con esta gentuza. Pero ¿cómo te atreves a decir algo? Es que ese es el problema. Esta gentuza de izquierdas, comunistas y socialistas, rojos de mierda, le dan la carnada. La carnada son los niños, se han robado niños por la iglesia y los franquistas. Entonces ya a denunciar. Sí, este le han robado, y este también, y este también. Pero vamos a ver, señores, hagan ustedes las pruebas. Hay pruebas de ADN. ¿Por qué no querían hacer las pruebas y querían levantar las cosas como la espuma? Porque sabían que al hacer las pruebas todo se iba a ir al santo colgajo de su padre. Porque no podemos decir otra cosa. O sea, todo era mentira. Y perdonen que hable con estas palabras tan poco dignas, pero es que esta gentuza a la que me refiero son totalmente indignos. O sea, los insultos que se les pueda decir es casi me tienen que hacer dar las gracias porque son muchísimo peores que los insultos que se les pueda decir. O sea, hay unos insultos tan duros como los que se les puede decir a esta gentuza de miserables. Claro, y así ocurrió con un pobre médico, que fue el doctor Vela, me parece que se llamaba, que en 2018 don Eduardo Vela fue juzgado. Le acusaron de miles de secuestros y lo único que ocurrió es que un niño no se descubrió que exactamente fuera hijo de sus padres. Bueno, miren ustedes, no tenía por qué haberlo secuestrado el médico, podía haber sido otra mucha gente y finalmente podía haber sido una equivocación, también es posible. Pero cuando hay tanto un lío, un día que nacen 20 niños en un centro de salud, pues uno se cambia por otro. Pues, señores, bueno, aparte de que había prescrito el delito, porque claro, esos delitos prescriben. Pero claro, le tenían que acusar de los niños, de que habían secuestrado a niños, porque era de lo único que ya podían denunciar a Franco y a la Iglesia Católica. Siempre estamos en lo mismo, señores. Franco fue un maravilloso gobernante de España. Fue el mejor gobernante que España ha podido tener nunca. Era un hombre que se dedicó a hacer bien por el pueblo. Hizo pantanos. 600 pantanos, señores. Se hicieron 600 pantanos que no duplicaron ni triplicaron la zona húmeda en España. No. Las hectáreas de suelo cultivable se multiplicaron por 500. Tanto como pantanos hubieron. Por 500 estoy diciendo, señores. Pero es que no fue solo eso. Es que, claro, ese agua de esos pantanos producía electricidad y España, que era deficitaria, empezó a producir más electricidad de la que se necesitaba hasta que poco a poco fue subiendo y ya faltó electricidad. Pero claro, Franco hizo centrales nucleares. Con las centrales nucleares, salvo con los bestias de los de la Unión Soviética, que eran unos salvajes, igual que los salvajes que tenemos en España, pues tuvo la central de Chernóbil. Pero eso es porque son unos salvajes y no hacían pruebas. Pero en España no ha habido ningún problema con ninguna de las 20 y tantas centrales nucleares. Si se hubieran hecho 100 centrales nucleares, que por cierto esas 100 centrales nucleares las tenemos en Francia y tenemos que pagárselas a los franceses, pues los españoles hubiéramos tenido energía de sobra. Y sobre el agua, ¿por qué no se ha hecho el trasvase por el Ebro zona del Mediterráneo español? Pues porque tenemos unos hijos de perra separatistas catalanes que lo han impedido y porque los políticos españoles son una auténtica basura indecente. Y así mil cosas. Así Franco hizo 5 millones de viviendas para que toda la gente pudiera vivir en su casita. A ver, las casas no eran maravillosas, no eran increíbles. Las casas incluso podían decir que tenían las paredes de papel. Sí, pero paredes de papel, sí. Pero se vivía en una casa con unos suelos, con unas paredes y con un techo.
Antes, en los pueblos, se vivía en paredes de adobe que se caían en cuanto que caía el agua, señores. O sea, la diferencia era abismal. Siempre gritábamos, no es que con Franco hicieron eso, pero señores, ¿de dónde venían esta pobre gente? Ustedes saben cómo se vivía en los pueblos de España en los años 30 y tantos con la guerra civil y antes. No tiene nada que ver con lo que hay ahora, ni los pueblos tienen nada que ver con los pueblos de ahora. Totalmente distintos, señores. Eso es gracias al excelentísimo señor don Francisco Franco Bamonde, caudillo de España por la gracia de Dios. Claro, ¿qué había que hacer? Pues criticarle que se había robado niños. Qué cosa más asquerosa, ¿verdad? El problema es que no le podían criticar nada porque para eso están las pruebas de ADN. ¡Ay, estos canallas que no se dieron cuenta que había pruebas de ADN! Pero eso sí, hubo miles de personas que se beneficiaron de hacer asociaciones y de estar dando vueltas por todos lados, viviendo a costa de nosotros, de ustedes y de mí. Como dice el señor César Vidal, ustedes lo van a pagar, queridos niños. Pues nosotros lo vamos a pagar, todas estas canalladas. Esta imbecilidad de los niños robadores de Franco, que era mentira, pero ¿cómo se va a robar? ¿Cómo en España se van a robar niños? Si se toca a un niño, a una mujer, a una madre se le toca a su niño, esta grita está en el infierno y está en el cielo. O sea, se entera no este país, todos los países del mundo que le han querido quitar el niño. Eso es imposible, señores, es imposible. En España las madres protegen a sus niños. Y si los quieren vender, pues los venden. Pero eso es otro tema, no es que les roben los niños, es que las madres venden a los niños por dinero. Porque no, a lo mejor porque son unas sinvergüenzas, o a lo mejor porque no tienen para darles de comer y las pobres es una forma de solucionar su problema. Bueno, bien, en la mayoría de los casos yo no creo que ese fuera el problema, porque siempre en España hubo trabajo para todo el mundo en época de Franco, lo que no hay ahora. Y luego las religiosas, que las religiosas cogían a los niños y los secuestraban. Pero señores, vamos a ver, sí, hay religiosas malas, hay monjas malas, pero normalmente las monjas son unas personas maravillosas. A lo mejor pues son un poco más osas de lo normal porque no han vivido en familia y no tienen esa capacidad de relación que tienen las mujeres que viven en una familia con unos hijos. Pero son unas personas excelentes en el 90% de los casos. Había que criticarlas también a estas pobres mujeres. Que solo se preocupaban de los niños de los demás, sino que secuestraban niñas. A cada uno de estos que hizo una denuncia tenían que haberle colgado de los genitales pisciformes, hasta habérselo hecho es un colgajillo así de 1 metro, ¿eh? Porque es que es lo único que se merecen ante estas cosas tan vergonzosas. Señores, por favor, todo lo que dicen estos canallas, los niños robados, es una gran mentira. Y lo de las fosas, que lo hablaré otro día, es otra gran mentira. Es otra gran mentira. Cuando hay un caso de secuestro de niños, como el caso de la niña de Alcácer y asesinato, eso aparece en toda España y se está repitiendo 30 años. Porque en España tenemos una sensibilidad muy grande hacia los jóvenes. Intentamos defenderles por todos los medios. Pero claro, estos canallas no nos quieren contar más que mentiras para hacer una organización que nos saque la pasta para vivir ellos de nosotros. Con mentiras y con engaños, como este engaño de los niños robados. Cuando ustedes les hablen en alguna novela de que hay niños robados, díganle mentira. Denme ustedes los ADN de estos niños antes de hablar. Antes de decir que los han robado, hagan ustedes las pruebas de ADN. Y si no son ustedes unos mentirosos y unos canallas. Y unos miserables, y unos cerdos, y unos corruptos, y unos delincuentes. Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que sean ustedes moderadamente felices. Y volveré otro día con la niña de Alcácer, que tengo algún otro tema que contarles. Sí, porque sé que ese tema le gusta, pero de vez en cuando, entre col y col, le quiero meter alguna cosa de esas que es muy importante. Para que ustedes vean en la mierda de país en el que vivimos. Que es normal que pase lo de las niñas de Alcácer. Siempre en que han gobernado comunistas y socialistas, siempre se han hecho estos crímenes. Son gentuza, que no tienen ningún escrúpulo ni respeto por absolutamente nada. Y sobre todo, no creen en la verdad. Buenas tardes, buenas noches. Esto es un tablero de ajedrez, es que me gusta. Si alguno de ustedes quiere jugar, a su disposición. Buenas noches.